el Espíritu Santo y yo. Vamos a hablar acerca de la relación, o por decirlo de esta manera, los diferentes tipos de relación que nosotros tenemos con el Espíritu Santo. Y vamos a hablar de tres diferentes, si bien pudiéramos llamarlos pasos. Vamos a descifrarlos y a ver dónde nosotros nos encontramos en cuanto a la relación con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es muy importante. Déjelo repito, el Espíritu Santo es muy importante. Él es el otro consolador que fue enviado cuando Jesús ascendió al cielo. Su Espíritu descendió para hacer esa obra en nosotros. Así que vea conmigo Hechos capítulo 3 y verso 19. Cuando lo tenga me dice amén. Y puede seguirlo también, ahí está el código. Dice así la palabra del Señor: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Inclina su rostro y hacemos una oración una vez más. Padre, gracias te damos, bendito Señor, una vez más por esta bendición que tú nos das, precioso Señor, de poder venir delante de ti, oh Dios de la gloria, para ser alimentados por tu palabra. Señor, nuestra necesidad de ti nos ha reunido en esta mañana, precioso Dios. Nuestra necesidad de cumplir el propósito por el cual tú nos creaste, que es para la alabanza de tu gloria, precioso Dios. Hemos venido aquí para adorar y bendecir tu nombre, precioso Señor, pero también hemos venido para sentarnos a escuchar tu palabra, precioso Dios, tu palabra que viene a alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, precioso Dios, que nos fortalece, que nos llena de ánimo, Señor, al escuchar esas promesas que tú has dejado para nosotros, para que, oh Dios de la gloria, a través de tu Espíritu Santo podamos recibir, Señor, esa guía que nos lleva, Señor, por el camino que tú nos has marcado. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, bendícenos, Señor, abre nuestro entendimiento para que podamos, oh Dios de la gloria, recibir esta palabra con gozo, con alegría, con humildad, precioso Señor, y con deseo de ponerla por obra, precioso Padre. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, en tus manos ponemos este momento, precioso Señor. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno. Miles de judíos habían sido convocados a la celebración del día del Pentecostés, como cada año. Sin embargo, según este pasaje que nosotros leímos, había sucedido algo diferente en ese momento. El día del Pentecostés, que de pronto era ya una cuestión de cada año y era de una fiesta, y cada quien de pronto hasta sabía qué era exactamente lo que iba a pasar, con algunas cositas de pronto que surgían en medio de esa celebración. Pero esta vez algo fuerte, algo diferente había sucedido. Jesús había convocado a sus discípulos, y ustedes saben, alrededor de 500 atendieron a ese llamado y observaron y vieron cuando Jesús fue traspuesto al cielo. Él les dijo: no se muevan, no se vayan de aquí, porque va a venir el Espíritu Santo. Y como siempre, hermano, a veces nosotros quisiéramos que cuando Dios dice algo lo hiciera o lo cumpliera inmediatamente, ¿verdad? Como que nos gana un poquito la impaciencia a veces y decimos: se me hace que siempre no va a suceder. Imagínense que de la boca del mismo Jesús vino ese consejo: no se muevan, no se vayan, no hagan nada, quédense aquí hasta que venga el Espíritu Santo. Y bueno, usted conoce la historia. Algunos quizá tenían algo importante que hacer, o los llamaron, o qué sé yo, se fueron, y solamente 120 se quedaron ahí. Pero esos 120 que estaban en el aposento alto experimentaron algo glorioso,
un viento sopló. Yo me imagino que los que estaban alrededor escucharon el estruendo y dijeron: algo está pasando, algo raro está sucediendo, algo que no estamos nosotros acostumbrados a ver en medio de esta celebración está sucediendo. Y esos 120 fueron llenos del Espíritu. Otro de los acontecimientos que llamó la atención de los que habían llegado, porque venían judíos de todas partes, es decir, judíos no necesariamente eran israelitas, eran personas que se habían convertido al judaísmo, que eran también de otras naciones, es decir, allí había gente que hablaba diferentes idiomas, y de repente comenzaron a escuchar que allí, dentro de ese aposento alto, allí había gente hablando en su propio idioma. Y ellos podían entender lo que estas personas estaban hablando en nuevas lenguas, o en otras lenguas más bien, lenguas que estos, una vez más, extranjeros podían entender y podían escuchar. Eso obviamente llamó la atención de todos los que estaban ahí. Y comenzaron a decir ellos: esto está raro. Esto está no entendían lo que allí estaba pasando, como suele suceder, que a veces hay personas que no entienden lo que nosotros hacemos como iglesia. Hablábamos el domingo pasado de que el hombre natural no discierne las cosas que son del Espíritu, no las entiende, para él son una locura. Y aquí, hermano, que es el surgimiento, el nacimiento, si lo pudiéramos decir así, de la iglesia, fue precisamente con algo de confusión entre la gente. Algunos estaban confundidos y no lograban entender, así que comenzaron a sacar sus propias deducciones en lugar de averiguar, ¿verdad? Y eso suele pasar mucho con el ser humano. El ser humano oye algo y luego dice: así es, así como yo lo escuché. No se preocupa por indagar y buscar y ver qué realmente estaba sucediendo. Entonces rápido dijeron: están borrachos. Estos están, yo no sé a qué horas empezó la fiesta, estos empezaron desde anoche y de plano ahora están borrachos. Y no era una costumbre que la gente bebiera a esa hora. Así que uno de los discípulos salta y dice: no, señores, estos no están borrachos. Esto es el cumplimiento de una profecía del profeta Joel, que dijo: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces era el cumplimiento de la palabra del Señor. No todos lo entendieron, pero eso era lo que estaba sucediendo en ese momento. Ahora, algo tremendo sucede cuando el Espíritu de Dios, hermano, llega a la vida de una persona. Y cuando la iglesia entiende la tarea que el Espíritu de Dios tiene, hay algo que sucede también a nuestro alrededor. Yo siempre he dicho que hay cosas que, por más que nosotros querramos empujar, hermano, como humanos estamos limitados. Pero el Espíritu de Dios es el que hace lo que nosotros no podemos hacer. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces comenzaron a suceder milagros. La gente comenzó a convertirse al evangelio. 3,000 personas en ese momento vinieron a los pies de Cristo, lo reconocieron como su Señor. Y luego, hermano, comenzaron a surgir una serie de milagros. Entre ellos surgió un milagro donde Pedro y Juan, a la hora de la oración, iban al templo, ¿se recuerda? Y había un cojo de nacimiento en la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Y cuando llegaron ahí, este hombre acostumbraba, para los que no han leído ese pasaje de la Biblia, acostumbraba a pedir limosna en ese lugar. Ahí él se ponía, porque la gente cuando entraba al templo es como una especie yo diría, a veces en las personas que pasan por situaciones de esas, van a los lugares donde se supone la gente es buena, ¿verdad? Donde se supone la gente va a sentir en su corazón el ayudar. Entonces él se puso ahí en ese lugar, y cuando Pedro y Juan iban a orar, se le quedaron viendo, y él los miró diciendo: ahora van a sacar una moneda
y me van a dar a mí algo de lo que yo estoy necesitando. Sin embargo, ellos, como usted seguramente lo ha leído, lo miraron y le dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te vamos a dar. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Y dice la Biblia que sus pies, hermano, note que este era un hombre que nunca en su vida había caminado, nunca había utilizado sus piernas, y de repente algo pasó. Él no sabía cómo ponerse de pie, él no sabía cómo caminar, nunca lo aprendió porque había nacido de esa manera. Pero el Espíritu de Dios hizo ese milagro en él, que puso vida en esas piernas que habían nacido muertas prácticamente, y se llenaron de vida, hermano, a tal punto que no solamente caminó, no es que medio por ahí tiró las muletas, ¿verdad? Sino que se puso en pie, y dice la Biblia que entró al templo saltando y exaltando el nombre del Señor, porque eso hace el Espíritu de Dios. Mire, todos estos milagros que allí sucedieron, hermano, no eran para que Pedro y Juan se hicieran famosos. No eran para que reconozcan a Pedro y a Juan, que tremendos, tienen una unción, tienen un poder impresionante. No, estos eran realmente milagros que el Señor hacía con el propósito de mostrar en algo exterior lo que Él estaba, el poder que había en Él para poder transformar una vida. Porque la mayoría de lisiados no eran de los pies, no eran de las manos. La mayoría de lisiados estaban por dentro, estaban maltratados por dentro, estaban sin tener habilidades por dentro. Es decir, no tenían paz, no tenían gozo, no podían caminar por sus propios pies a adorar a Dios, no tenían esa capacidad. Y eso era lo que el Espíritu Santo quería hacer, y esa es la obra que el Espíritu Santo sigue haciendo en la vida de todo aquel que se dispone a recibir a Cristo como Señor y Salvador, y a creer en el poder que resucitó a Cristo de los muertos y que también trae vida a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen vida aquí, hermano? Yo sé que algunos tienen sueño, pero tienen vida también. ¿Cuántos dicen amén? Si usted tiene vida, déle un aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. Después que pasa este milagro, entonces Pedro y Juan traen este mensaje, más bien Pedro, y dice: arrepiéntanse para que también ustedes puedan disfrutar de los tiempos de refrigerio. ¿Qué es un refrigerio, hermano? Mire, cuando a uno le dicen venga a una reunión, va a haber refrigerio. Si usted no muy quería ir, el refrigerio le pone así como un plus, ¿verdad? Y usted dice, no tenía ganas, pero como ¿qué va a haber? Ayer fui a una celebración de 16 años, y a veces yo llego y como los días sábados estoy un poquito ocupado, solo llego, hago la ceremonia y me voy, ¿verdad? Y la hermana, la mamá de la muchacha me dijo: pastor, no se vaya a ir. Y yo vi así que había comida, dije, no me voy a ir. Había refrigerio. Entonces el refrigerio es una invitación que nos hace a nosotros, que aunque a veces no querramos, hermano, eso nos ayuda a nosotros, nos anima a decir: yo quiero estar allí por ese refrigerio. Y mire qué interesante, porque según la traducción esta de la Biblia, nos está invitando a nosotros a que vengan tiempos de refrigerio, no un refrigerio solamente de un ratito, sino tiempos de refrigerio. El poder disfrutar, hermano, de la vida realmente. Yo siempre he dicho que el que más debe disfrutar la vida es el cristiano, porque vive en tiempos, o debería vivir en tiempos de refrigerio. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para ser un cristiano? Por ejemplo, para la conversión, ¿qué se necesitó?
Se sigue necesitando lo mismo, aunque nosotros querramos pintarlo más bonito, lo que se necesita es un arrepentimiento, un reconocimiento de que hemos pecado. Entonces nosotros decimos, yo he fallado, yo he cometido pecado, me arrepiento de esos pecados y entonces recibo a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Reconozco que por mí mismo no me puedo salvar, que por mí mismo no puedo cambiar. Necesito entonces a Cristo Jesús y entonces soy salvo. Ahora, a mí me llama la atención porque para recibir los tiempos de refrigerio, para recibir el Espíritu Santo, también tiene que haber un arrepentimiento. Note, ahora, obviamente, nosotros venimos a Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos perdona. Pero luego hay que vivir una vida de constante examen y arrepentimiento. ¿Para qué? Para que podamos nosotros vivir en refrigerio, para que nosotros podamos realmente disfrutar de la vida cristiana. Hermanos, si nosotros solo venimos, reconocemos, si es cierto, Jesús es el Señor y yo lo quiero en mi vida, pero no permitimos la obra del Espíritu Santo, es como que usted fue a la universidad, se inscribió, nunca fue y al final quiere que le den el título. No sé si me voy a entender. Porque nosotros tenemos que entrar en un proceso. La salvación es gratis. Nosotros llegamos, el Señor pagó por ella, y precio alto, su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Nosotros no tenemos nada que hacer más que por fe acercarnos a Él. Pero luego tenemos que entrar en ese proceso donde el Espíritu de Dios está haciendo una obra en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pedro le habló a la nación hebrea, hermano, pues ellos esperaban un tiempo de gozo y paz. La nación hebrea estaba esperando ese tiempo de refrigerio. Ellos estaban clamando para que viniera el Mesías, para que viniera el que ellos esperaban. Hasta la fecha siguen esperando ese tiempo de refrigerio y siguen ahí luchando y peleando en contra de los enemigos, esperando a que venga el Mesías y entonces los libre a la nación hebrea de todas estas cosas que ellos han vivido de manera en lo natural. Sin embargo, el reino que Dios venía a establecer era un reino espiritual, era para cada uno de nosotros. Si bien era una promesa para la nación, era también para sus corazones de manera individual, donde el Espíritu de Dios vendría a traer. Por eso el Señor dijo, yo no los voy a dejar huérfanos, les voy a mandar a otro consolador. Él es el que va a estar con ustedes y va a estar en ustedes. Y ahí es donde vamos a empezar a ver los niveles que hay de la relación con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios que está en este lugar? Ahora, la pregunta para nosotros sería esta entonces. ¿Estamos nosotros viviendo en tiempos de refrigerio, hermano? ¿Estamos disfrutando realmente nuestra vida cristiana? Eso tenemos que preguntárnoslo. ¿Estamos nosotros caminando y diciendo, gracias Señor? En medio de la dificultad hay paz. En medio de la tormenta puede estarse moviendo todo y tronando por acá y tronando por allá, pero en mi corazón hay paz, hay tranquilidad. Pueden estar soplando los vientos. Mire, eso es lo que Pedro en un momento dado, se recuerda cuando él caminó sobre el agua y el agua se estaba moviendo, los vientos eran fuertes, hermano, y él aún en medio de eso podía caminar. Jesús demostró cómo él podía caminar sobre el agua, hizo que Pedro caminara sobre el agua. Cuando él dudó, entonces vino la tribulación a su vida. Entonces a veces sucede que nosotros estamos caminando sobre las circunstancias, caminando en paz. Hay problemas, hay diagnósticos médicos, hay situaciones que pasan en nuestra vida y sin embargo nosotros vamos de pie y siguiendo la voz del Maestro, siguiendo la voz de Dios. Pero a veces viene la duda y ahí es donde nosotros nos hundimos. Y ahí es donde nosotros, Señor, sálvame que perezco. Suele pasar a veces en nuestras vidas. Entonces, el Espíritu Santo, hermano, es como ese
ese momento, esa lluvia que viene, pero que no es tormenta, sino esa lluvia deliciosa que a usted lo invita a descansar. Usted se ha fijado que ahora hasta le venden, no le venden, sino por ejemplo en los teléfonos celulares usted puede ir a sus aplicaciones de música y buscar cosas que lo ayuden a relajarse. ¿Y qué es lo que le ponen, hermano? Lluvia. ¿Qué más? O el mar, ¿verdad? Sí, aquí tenemos el lago, pero bueno, no hay mucho que ver ahí, pero una de las cosas que ponen es lluvia. Y lo que le ponen no es una tormenta, sino una lluviecita así. Ay, hermano, ¿y a qué lo invita a eso a usted? A descansar, a dormir. Ahora que estuve en Guatemala, llueve mucho en este tiempo, porque está a punto de terminarse lo que ellos le llaman el invierno, que es cuando llueve. Y cada vez que oía yo, hermano, yo hasta, ya ve que aquí, gracias a Dios, nos cayó una lluviecita estos días, pero esa lluvia, hermano, es relajante, es bonito, se siente sabroso. Entonces, el Espíritu Santo de Dios trae a nosotros, hermano, precisamente ese tiempo en el que nosotros decimos, yo puedo descansar. Hay tormenta aquí afuera, pero dentro de mí hay una lluviecita que me invita a mí a descansar en Él, a decir, Señor, tú estás en control de todas las cosas. No esas lluvias que dan miedo, no esas tormentas que traen temor a nuestras vidas, sino dentro de nosotros el Espíritu de Dios trae esa tranquilidad, hermano, donde nosotros podemos estar confiados en Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Denle ese aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno. Entonces, estos tiempos de refrigerio están vigentes ahora. Ahora, entremos en el tema. Esta era la introducción que introducía la introducción, ¿verdad? Hay tres relaciones diferentes que se debe tener con el Espíritu Santo. Vaya conmigo a Juan 14, 17 y aquí se mencionan dos de ellas. Juan 14, 17. ¿Lo tiene? Me dice amén. Dice, el Espíritu de verdad, al cual, el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir el Espíritu. Por eso no aborrezcamos a nadie, hermano. No odiemos a nadie. Realmente el mundo no puede recibir lo que nosotros sí entendemos. Dice, el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, la primera es que estará con vosotros. Es decir, estar con no es lo mismo de estar en, ¿verdad? Entonces, la primera que nosotros vemos es que Él está con. Ahora, con, en la Biblia, la palabra griega utilizada ahí es la palabra para, que significa proximidad con, es decir, está cerca, está próximo. El Espíritu Santo está cerca de una persona aún antes de que ésta se entregue a Dios. ¿Sabe que el Espíritu Santo de Dios estaba con usted desde antes que usted se entregara a Cristo? ¿Por qué? Porque por muy bueno que sea el que lo evangeliza, hermano, el que convence de pecado es el Espíritu Santo, es el Señor. Entonces el Espíritu Santo es el que está por ahí caminando y usted va y el Espíritu Santo le está diciendo: necesitas de Dios, necesitas un Salvador, necesitas arrepentimiento, necesitas acercarte, necesitas venir al Señor. La solución está cerca de ti, simplemente tienes que obedecer a la palabra de Dios y entonces va a venir ese tiempo de refrigerio a tu vida. Si tú te acercas, si tú vienes
vienes a Él, si tú escuchas su voz hoy, Él te está llamando. Si identificas el amor de Dios, si ves que lo que Dios quiere realmente es amarte, es abrazarte, es restaurarte, es levantarte, si lo entiendes, Dios te está hablando. Dios te está hablando a través de este mensaje quizá, y te está diciendo: yo estoy cerca, no estoy todavía en ti porque no has abierto tu corazón, pero estoy contigo, me estoy acercando. Soy yo el que te estoy hablando, soy yo el que estoy interesado en restaurar y en levantar tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Ahora, Él estará un tiempo con el ser humano, y hay un momento en que el Espíritu Santo, al no ser aceptado, hermano, al rechazarlo, obviamente se aleja. De hecho, el mismo Señor dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Su vida serán 120 años. ¿Se recuerda que antes duraba más la gente? Y después Dios dijo: no, le voy a reducir la vida al ser humano a 120 años para no pasar 800 o 1000 años tratando de ver si entiende y no entiende nada, ¿verdad? Entonces 120, y si no entendió, pues ya ese es su problema. El Señor está, el Espíritu Santo está a la puerta y está tocando el corazón de la gente. Una vez más, si tú y yo hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, eso se debe a que ya el Espíritu Santo estaba cerca de nosotros. Pero mire, a veces hay rechazo. Hechos 7:51 dice así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Mire, también los predicadores a veces hablaban un poquito fuerte, ¿verdad? Ustedes son duros de cerviz. Lo que quiere decir duro de cerviz es que no inclinan la cabeza. Mira, algunos le dicen a uno que uno debe caminar así, ¿verdad? No sé si le han enseñado a usted. Es más, a los chaparritos nos conviene porque dicen que se ve uno más alto, ¿verdad? Porque chaparro y todavía caminar así, hermano, está difícil, ¿verdad? Entonces, el problema muchas veces es cuando nosotros levantamos el cuello y no estamos dispuestos a hacer esto. Cuando nosotros cantamos y decimos: nos postramos hoy, es posible que tú lo hagas literalmente, es posible que no, pero en tu corazón sí sabes que estás postrado delante del Señor. Pero a veces, hermano, pasa que la gente no se postra. Son duros de cuello, no quieren rendirse, quieren ser ellos los que siempre se miren grandes, los que siempre parezcan importantes. Y es necesario, por eso, arrepentirnos y humillarnos delante del Señor. Entonces, acá les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes tienen exceso de carne en su corazón, les dice, y también en sus oídos. Por eso es que el mundo no puede oír la palabra de Dios, hermano. A veces, en algunos casos, nosotros podemos predicar, y cuando hay exceso de carne en el corazón, todo lo quieren juzgar conforme a la carne y no entienden, no reciben lo que viene del Espíritu de Dios. No entienden lo que Dios les está hablando, no comprenden el amor de Dios. Hay gente que no entiende que si el Espíritu lo está persiguiendo, que si el Espíritu le está hablando, es más, hasta cuando Dios habla fuerte, lo que está diciendo es: yo te amo, yo te quiero alcanzar, yo te quiero salvar, yo te quiero levantar y te quiero restaurar. Se cuenta de una persona que por ahí le iba muy bien económicamente, y de repente vio que venía un abogado a buscarlo y dijo: de plano, aquel que me quería demandar ya me mandó el abogado. Y cuando veía al abogado salía corriendo, y salía corriendo. Y de repente un día iba caminando por un centro comercial y vio que el abogado venía con unos folders y se fue corriendo, y cada vez que corría llegaba y decía: ay, qué bueno, ya lo logré otra vez burlar y no me ha podido agarrar. Un día cayó al hospital, muy enfermo, y estaba en la clínica, y de repente cuando mira, entra el abogado y lo mira y le dice: ¿de qué te sirve? Ya estoy enfermo, casi moribundo acá, así que hoy demándame todo lo que quieras. Y el abogado le dijo: no,
yo te he estado persiguiendo por 15 años porque hay una herencia de 10 millones de dólares que es para ti. Y se murió. Así es el Espíritu Santo. Anda buscando a la gente y a veces nosotros no identificamos eso. Y pensamos que lo que quiere es cobrarnos la última que hicimos, ¿verdad? Alguien de plano se quejó por ahí y algo me quiere hacer Dios. Dios me quiere destruir porque soy tan pecador que de plano lo que Dios quiere es destruirme y por eso me está buscando, sin entender que realmente lo que Dios quiere es salvar, hermano. Estamos viviendo en el tiempo de la gracia, donde el Señor hoy está buscando al hombre para alcanzarlo, para salvarlo, para sanarlo. Dios solo quiere mostrarte su amor. Dios solo quiere derramar su gracia. Dios solo quiere mostrar el camino de misericordia que ha preparado y ha extendido para que nosotros caminemos ahí. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese fuerte aplauso al Señor. Número 2, la segunda dice que estará en nosotros. Estará con nosotros, pero también estará en nosotros. Ahora, una vez más, esto ya es otro nivel. Aquí ya no es el Espíritu persiguiéndonos para que nosotros hagamos caso, para que nosotros nos entreguemos a Cristo Jesús, hermano. Aquí ya es el Espíritu Santo instalándose en nuestros corazones. Por supuesto, esto nos conviene mucho más. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuándo sucede esto, hermano? Cuando abrimos nuestro corazón al Señor y su Espíritu entra a morar de manera permanente en nuestras vidas. Él pone el sello, hermano. La Biblia dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu. Usted, si recibió a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, usted recibió un sello que quiere decir que usted le pertenece a Dios. Su vida no es suya, su vida le pertenece a Dios. Déjenlo repito. Su vida le pertenece a Dios. ¿Cuántos son de Dios aquí, hermano? ¿Cuántos son de Dios? Y si usted no lo ha hecho, no puede decir amén, yo le invito a que usted lo haga. Porque es conveniente que el Espíritu de Dios more en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, ahí es donde nosotros comenzamos a recibir ese gozo. Ahí es donde nosotros empezamos a recibir esa paz y el fruto del Espíritu que parte desde el amor, hermano. Porque si alguien debe aprender a amar a la gente, es alguien lleno del Espíritu. Mire, cuando usted ama a gente, usted quiere saber cómo alguien es lleno del Espíritu Santo. Mire, no es a través de las lenguas que habla. Porque, lo dije en una ocasión, esas hasta se pueden fingir, ¿verdad? No es en cómo se comporta a la hora del servicio, si salta, si brinca, si tiembla, si llora. Es a través de cómo se relaciona con los demás. Si ama o no ama. A través del amor. ¿En qué conocerá la gente que somos discípulos del Señor? En que nos amamos primero los unos a los otros. Entonces el amor es lo principal. Ese es el fruto del Espíritu y de ahí viene todo lo demás. Y el que ama, hermano, siempre vivirá feliz. Siempre estará contento. Mire, el que tiene odio en su corazón siempre tendrá una tormenta dentro de sí mismo. Cuando ve a la persona que le cae mal, lo que odia, hermano, se va a hacer una revolución en su interior. Pero el que sabe amar, sabe perdonar. Puede decir, no, mire, aquel que me hizo mal no es mi mejor amigo, tengo que ser honesto, no es que estoy con un deseo de darle un abrazo, pero por el amor que Dios ha puesto en mí, yo puedo perdonar a esa persona y aún desearle el bien, que Dios lo bendiga, que sinceramente, no del diente al labio, sino, Señor, aunque a mí no me dan ganas y de veras estuvo feo lo que me hizo, yo lo bendigo. Sé tú, Señor, teniendo misericordia, muéstrale tu amor, muéstrale tu gracia, haz tú tu obra en él.
Cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, se va a notar por medio, una vez más, no de manifestaciones exteriores, que si las hay, qué bueno, gloria a Dios. Pero las manifestaciones verdaderas es el fruto del Espíritu que se nota en cada persona. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu entra por medio de la palabra, hermano. Por medio de la palabra nosotros recibimos Espíritu. Yo siempre he dicho, vengan, vamos a orar para que reciban el Espíritu. Sí, pero poquito. Realmente el Espíritu viene cuando yo recibo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que a mí me ayuda a entender lo que no entiendo de manera natural. La semana pasada hablábamos de cosas que a veces Dios nos dice que hagamos que son contrarias a nuestra naturaleza. Nosotros decimos, no tiene sentido eso de amar a los enemigos, ¿verdad? No tiene sentido. A los enemigos se supone que hay que odiarlos. Pero Dios nos da mandamientos a nosotros, hermano, que vienen dotados de su Espíritu. ¿Para qué? Para que en nosotros haya la capacidad, no humana, sino espiritual, de cumplir con eso que Dios nos está diciendo que debemos hacer. Entonces, cada vez que viene una palabra de Dios, si yo la recibo, cuando recibo palabra, recibo Espíritu. Es decir, no solamente viene el mandamiento, no solamente viene la promesa, sino que viene cargada del poder de Dios para decir, esto se va a cumplir en mi vida, esto se va a cumplir en mi familia, yo voy a poder ser libre por la palabra del Señor. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Ahora, Jesús en Juan capítulo 14 da la promesa del Espíritu a sus discípulos y les dice, ustedes van a recibir el Espíritu. Pero note que en el capítulo 20 ya Jesús había resucitado. Ya Él había resucitado entre los muertos. Es decir, la obra del Espíritu ya se había marcado en Jesús. ¿Se recuerda cuando Jesús descendió a las aguas del bautismo? ¿Se recuerda eso? Él se bautiza y cuando Él se bautiza sale del agua. Eso simbolizaba ¿qué? La muerte, y el salir del agua simbolizaba la resurrección. ¿Y qué pasa posteriormente? El Espíritu Santo viene en una forma corporal de paloma y se pone sobre Él. Eso era el simbolismo de lo que iba a suceder, eso era profético de lo que iba a suceder en Él, literalmente, al salir de la muerte, hermano. Y el Espíritu de Dios, dice la Biblia, que fue el que lo levantó de entre los muertos. Ese mismo es el que actúa hoy en su iglesia. Su iglesia se bautiza, morimos a nosotros mismos, nos negamos a nosotros mismos y entonces permitimos que el Espíritu Santo venga a habitar en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese fuerte aplauso al Señor. Vea conmigo Juan capítulo 20 versos 21 y 22. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Note, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Note que aquí todavía no había sido, no había sucedido lo del día del Pentecostés. Pero ya Jesús a sus discípulos sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu. Paz a vosotros. Tiempos de refrigerio a vosotros. Imagínense que ellos habían estado amedrentados. Ellos dijeron, si mataron a Jesús, ¿cómo no nos van a matar a nosotros? Si así trataron, algunos quizá se habían enterado de lo que Jesús había dicho. Si al árbol verde lo trataron así, ¿qué será del seco? Dijo el Señor. Y todos los flacos, o sea secos, dijeron, wow, ¿cómo nos va a ir a nosotros? ¿Verdad? ¿Cómo nos va a ir a nosotros? Y los discípulos estaban de esa manera. Hey, si a Jesús lo trataron así, ¿cómo van a hacer con nosotros? Y de repente aparece Jesús y dice,
y dice paz a vosotros, sopla y el Espíritu viene, hermano, a sus vidas, entra en ellos y les da esa paz, esa tranquilidad. Eso es lo que sucede cuando usted viene a escuchar la palabra de Dios. El Espíritu Santo está soplando y les está diciendo: reciban esa paz, reciban ese gozo, reciban ese refrigerio. Tiene que estar instalado en sus corazones, tienen que confiar. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. Ahora, esta relación con el Espíritu Santo también puede tener rechazo, porque el Espíritu Santo está con nosotros, ¿verdad? La gente puede resistirlo y decir no, no quiero. Pero también cuando entra en nosotros, hermano, tenemos que cuidar esa relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque también la podemos rechazar. Cuando nosotros insistimos en una vida de pecado, por ejemplo, apagamos el Espíritu. Cuando en nosotros hay incredulidad, ya recibimos la palabra o no hay interés en aprender de la palabra, no hay interés en oír la palabra de Dios, hermano, entonces comenzamos a apagar el Espíritu. Y ahí es donde tenemos que entrar a fingir, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que, hermano, hasta hace, yo me recuerdo que yo me convertí muy joven. Yo tenía 12 años y a mí me gustaba llorar en la presencia del Señor, pero a veces no tenía ganas de llorar. Y yo asociaba el llanto con la presencia de Dios. Entonces, si yo no lloraba, como que no había sentido la presencia de Dios. Porque obviamente en mi inmadurez y mi corta edad, pues yo pensaba que todo era realmente emoción. Entonces, cuando no podía llorar, hacía fuerzas, hermano. Y lograba que me saliera una media lágrima aquí. Y yo decía, por ahí va, poquito, pero hubo. Y a veces nosotros pensamos que es eso realmente. Cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, es el soplo de Dios en nuestras vidas. Y el Señor está diciendo paz a ustedes. Quizá venimos a la iglesia con alguna dificultad, con un problema, con una preocupación, y la palabra de Dios viene y nos habla y nos dice paz. Es Cristo, que es la palabra, derramando de su Espíritu sobre nosotros. ¿Para qué? Para que esté en nosotros, para que esté allí. Esa promesa viene a nuestro corazón y nos dice: recibe la paz, sopla el Espíritu sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese fuerte aplauso a Cristo. El Espíritu no es una fuerza, sino una persona. Vaya conmigo y vea Efesios capítulo 4 y verso 30. ¿Por qué decimos que es una persona? Algunos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, pero no es cierto. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora, ¿qué significa contristar? Significa entristecer o apagar. Es como cuando usted le baja el ánimo a alguien. Usted ha visto gente que a veces su ministerio como que es bajarle el ánimo a uno, ¿verdad? A eso fueron llamados y están dispuestos a cumplirlo, ¿verdad? Y vienen con una palabra a veces negativa todo el tiempo. Entonces aquello que estaba muy arriba, de repente comienza a bajarse con un comentario que alguien hace. Y a veces, hermano, el Espíritu Santo, como Dios trabaja con nosotros a través de la fe, cuando nosotros confiamos en el Señor, mire, la maquinaria va funcionando de manera normal. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y en agradar a Dios es que nosotros sentimos satisfacción. Entonces,
Va a haber satisfacción en nuestra vida a la medida que nosotros estemos interesados en satisfacer a Dios. Va a venir ese tiempo de refrigerio a nuestra vida a la medida que nosotros estemos cumpliendo con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. O hay una intención en nuestro corazón de siempre nosotros ser agradables delante del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Aunque ya esté en mí el Espíritu Santo, yo puedo con mis actitudes o con mi pecado o con mi incredulidad apagar el Espíritu en mí. Y cuando yo apago el Espíritu en mí, hermano, entonces dejo de disfrutar esa paz. Vuelvo otra vez a mi vida natural, vuelvo otra vez a no confiar en el Señor, a no poner mi esperanza en Él. Y entonces, hermano, dejo de recibir esa paz que sobrepasa el entendimiento. Una vez más, venir a Cristo no significa que no vas a tener problemas. Venir a Cristo no significa que no vas a pasar por tormentas, hermano. No significa que no van a haber temblores. No significa que no va a haber rayos y tempestades. Sí, las van a haber. Pero para eso recibes el soplo del Espíritu de Dios por medio de su palabra, para que en ti haya esa paz y esa tranquilidad. Pero hermanos, si nosotros nos descuidamos, se apaga el Espíritu y comenzamos a perder la sensibilidad. ¿Se ha fijado usted que a veces usted está enfrente a una tentación, pero usted tiene la suficiente fuerza de decir, no, esto no agrada a Dios, no lo voy a hacer? Pero a veces está usted más vulnerable. Yo sé que ustedes ya están listos para irse al cielo, pero no sé, de pronto en algún momento le ha pasado, ¿verdad? Que usted está vulnerable y de repente se encuentra con que la fuerza no la tenía tan, el espíritu andaba algo contristado y no tuvo en usted esa fuerza. Fíjese, ejemplo rápidamente, el de David. David, cuando tenía que estar en la batalla, decidió quedarse en el palacio, hermano. Porque como él ya se sabía la Biblia, ¿verdad? Poniéndolo ya a este tiempo, había una batalla, había una lucha, había una guerra. Pero él dijo, yo ya tengo a los míos entrenados. Lo que ellos van a hacer, yo ya lo sé. Es más, yo les dije cómo vencer al enemigo. Yo les enseñé. Tengo uno que otro por ahí que le enseñé a matar gigantes también. Entonces, yo no voy. Y usted conoce la historia, se quedó ahí, de repente volteó a ver y estaba una mujer bañándose ahí, pues, se bañaban a guacalazos ahí en la pila y la vio, ¿verdad? Yo me imagino porque... y de repente la mandó a llamar y usted sabe, cometió una serie de pecados que lo llevaron a él no a tener tiempos de refrigerio, sino a sentir una sequedad en él que llegaba hasta sus huesos, hermano. Mire lo que dice Salmo 38, 1 al 4. Dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. David, hermano, después de haber por no meterse a la lucha, por no seguir adelante, mire, por eso no tenemos que bajarle. Si usted ya le entró, siga adelante. Si usted ya empezó, no se detenga. Si usted ha decidido creerle al Señor, sígale creyendo, aunque no lo vea a su alrededor, aunque todavía no se resuelva lo que usted quiere resolver, sígale creyendo al Señor, porque Dios no lo va a dejar avergonzado. Siga adelante. Y si usted ya creció y ya aprendió de la Biblia, ya se la leyó 3 veces y la lee una vez al año porque sigue el programa que hay para leer la Biblia en un año, qué bueno.
no crea que ya lo tiene todo logrado. Si usted ya sabe, haga como que no sabe nada, porque eso es lo que dice la Biblia. Y sigamos recibiendo del Espíritu Santo de Dios, sigamos aprendiendo de su palabra, sigamos escuchando, abramos nuestra mente y nuestro corazón y digámosle: Señor, tú eres infinito, tu sabiduría no se termina nunca. Yo quiero aprender cada día más y más de ti. No quiero apagar el Espíritu Santo creyéndome yo que ya puedo hacer las cosas por mí mismo. Tengo que dejar que el Espíritu de Dios siga trayendo esa fortaleza. Tiene que haber una dependencia de cada uno de nosotros en el Señor y en su Espíritu Santo. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que siempre están necesitados, los que no se pierden una prédica, los que dicen: va a haber un evento, vamos a estar ahí, va a haber una clase, vamos a estar ahí, vamos a aprender de la palabra del Señor, porque hay hambre, porque necesito más y necesito más. ¿Cuántos dicen amén? No apaguemos el espíritu. Una actitud de indiferencia a la palabra de Dios puede apagar el espíritu en nosotros. Fue un soplo que usted se perdió. No sé si me voy a entender. Es como que usted tenga un carro eléctrico, ¿verdad? O de gasolina, y usted no lo conecte o no lo llene de gasolina. Usted puede intentar seguir adelante, pero sencillamente no va a ver, porque no volvió a la conexión. Entonces haga de cuenta que aquí o en su casa usted viene delante de la presencia del Señor y dice: Señor, necesito de tu espíritu, necesito que soples sobre mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte al Señor. Si te sigue el Espíritu, no lo resistas. Si lo tienes, no lo entristezcas, no lo apagues. Número 3 y último, la tercera es sobre nosotros. Entonces el Espíritu estará con nosotros, estará en nosotros, pero también viene sobre nosotros. Y esto es lo que nosotros conocemos como la unción del Espíritu Santo. Mire, esto es muy importante. Es muy importante que si Él estuvo detrás de nosotros, oyéramos su voz. Es decir: me arrepiento, voy a recibir a Cristo Jesús. Si ya lo apagaste, necesitas arrepentimiento y decir: Señor, sopla sobre mí otra vez, porque yo quiero levantarme. Y entonces el Señor viene. Pero la tercera es que el Espíritu venga sobre nosotros. Vaya conmigo a Hechos capítulo 1, versos 6 al 8. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, note, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Espíritu está con nosotros, está en nosotros, pero también quiere venir sobre nosotros. ¿Qué tiene que ver esto, hermano, con nuestra vida o con la iglesia? Esa es la capacidad que el Espíritu Santo trae con dones específicos a cada uno de nosotros o a la iglesia para cumplir con una función. Mire, yo de veras admiro mucho a la gente que sale a evangelizar a la calle. Yo de veras, mis respetos, mi admiración para ellos. Y a veces he visto algunos videos donde algunas personas sufren unos rechazos, hermano, terribles. Les quieren pegar. He visto incluso algunos que vi un video que me impactó mucho, porque llega un señor y comienza a maltratar al que está evangelizando. Y el que está evangelizando, hermano, mire, yo no sé, yo me pongo a verlo a veces y digo: ¿a qué hora se va a enojar y le va a dar un microfonazo a este señor? Porque, hermano, tan insistente, tan feo, tan con mala actitud y maltratándolo. Y mire, esa gente tiene que mantener la compostura para no actuar como naturalmente habrían actuado. Porque, hermano, si a usted lo están injuriando, lo están maltratando, seamos honestos, de manera natural,
dan ganas de decir, no hombre, o me voy de aquí o le enseño a este que también soy humano, ¿verdad? O le doy una lección. Entonces, pero no, mantienen la compostura, le dicen, no, pero Dios te ama. Es más, yo te amo a ti. No, que sigue, empiezan a maltratarlo y la persona insiste y le dice, no, yo te amo, yo te amo. Llega al punto donde la persona que lo está maltratando comienza a llorar. Y cuando comienza a llorar, lo abraza y comienza a orar por él, hermano. Y ahí es donde viendo yo la historia, digo, solo el Espíritu Santo puede hacer eso. No solo en la persona, sino en el que está predicando. Solo el Espíritu Santo puede poner esa clase de paz, esa clase de tranquilidad, esa clase de amor sobre nosotros. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, hermano. ¿Para qué? Para cumplir con la asignación que usted y yo tenemos. Todos nosotros hemos sido llamados. No hay nadie en este lugar que Dios no haya llamado para cumplir con una función. Necesitamos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros para que nos dé el poder para cumplir con lo que Dios nos ha llamado a hacer. El estar aquí, hermano, el predicar, el salir a la calle, los que salen a la calle, el venir aquí, los músicos cuando vienen a tocar, y el no rendirnos, el seguir adelante a pesar de las adversidades y a pesar de las cosas que se nos ponen por enfrente, no es de nosotros, es la unción del Espíritu Santo de Dios que ha venido sobre nuestras vidas. Es la unción del Espíritu de Dios que nos prepara a nosotros para cumplir con esa función, para decir, no importa, Dios me ha llamado y tengo que hacer lo que Dios me llamó a hacer. Hay niños que están escuchando, hablando de los maestros del ministerio de niños, hay niños que se van a convertir, que están en peligro de convertirse en gente mala cuando sean grandes. Pero yo tengo la oportunidad de transmitir por medio de lo que Dios ha puesto en mi vida algo nuevo, algo diferente, algo que marque sus vidas, algo que los selle, algo que les demuestre quién es Dios y que aprendan del amor de Dios a través de la palabra que Dios ha puesto en mi boca. Yo tengo la oportunidad, hermano, de venir a este lugar y predicar la palabra y causar algo en el corazón de ustedes, no por lo que yo sé, no por lo que yo pueda hacer, sino por lo que el Espíritu de Dios ha puesto en mí. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Si vamos a hacer la diferencia en esta ciudad, hermano, necesitamos entender que no es con fuerza, no es con poder, no es nuestra estrategia, aunque eso está bien ponerlo en práctica, pero es el Espíritu de Dios. No es con espada, no es con ejército, dice aquel canto, sino es con el Espíritu de Dios. Entonces necesitamos permitir que la unción del Espíritu Santo venga sobre nosotros. Note que sobre los que sopló Jesús no les dijo, ustedes no vayan, tranquilo, ustedes se pueden ir a su casa. Ya ustedes ya les soplé y con el soplo que les di fue suficiente. No se muevan de Jerusalén. Viene sobre ustedes el Espíritu para que ustedes me sean testigos. ¿Tenían ganas los discípulos de ser testigos antes de recibir el Espíritu? No tenían ganas. Lo que estaban era asustados y escondidos, hermano. Ellos no querían salir a predicar, ellos no querían exponerse, decían, no, nos van a matar. Y hermano, se necesita una unción del Espíritu de Dios. Va a venir sobre la iglesia en este tiempo, y la iglesia se está levantando, y la iglesia se va a levantar aún más, y vamos a predicar la palabra de Dios, hermano, en todo lugar. El mundo conocerá de Cristo, porque el Espíritu de Dios vendrá sobre la iglesia y va a haber avivamiento. Pero tiene que haber avivamiento en la iglesia primero. Y una vez más, miren, no se trata de emoción el asunto. Se trata de permitir que el Espíritu de Dios venga sobre nuestra vida. Se trata de vivir una vida de arrepentimiento y no de apariencia. Se trata de decir, Señor, yo te necesito a ti. Yo quiero serte fiel a ti. Yo quiero honrarte con mi vida. Y entonces, hermano, todos esos pasos que hemos hablado del Espíritu de Dios vendrán sobre nosotros. Y seremos efectivos, porque Dios una vez más te salvó a ti pensando en alguien más.
Dios quiere que tú seas testigo. Dios no quiere solamente andar el Espíritu Santo llamándote para que entres al cielo. No quiere soplar sobre tu vida solo para que tú disfrutes de la paz. Quiere venir sobre ti. ¿Para qué? Para que esa unción, fíjese, se ungía antes a quienes, se ungía a los profetas, se ungía a los reyes. Entonces el aceite es símbolo del Espíritu de Dios que viene sobre nuestras vidas para que cumplamos una función. ¿Cuál es esa función? Ser testigos. Ser testigos del poder de Dios por haberlo experimentado en nuestras propias vidas. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Con esto termino. Pero también ese se puede apagar, hermano. Por eso hay que venir a la fuente constantemente, ¿verdad? Mire, 1 Tesalonicenses, este es el último verso que leemos. 1 Tesalonicenses 5:19. Dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Quizá Dios te ha hablado muchas veces que debes servirle. No menosprecies las profecías. La profecía más segura es la que está en la palabra. O quizá alguien vino y te dijo: hey, Dios te llama para que te levantes. Dios te está llamando para que seas luz. Quizá alguien te dio una palabra de esas. No la menosprecies. Examínalo y ve y retén lo bueno, ¿verdad? Dentro de muchas cosas que pudieran decirte, habrán cosas que de pronto tú puedes descartar, pero hay cosas que tú debes poner atención. Mire, usted sabe, yo soy muy cuidadoso con eso de las profecías y de las palabras, pero no las menosprecio. No las menosprecio, yo las tomo en cuenta. Digo, ok, vamos a ver, de pronto esto sí. Un día me profetizaron un avión y yo dije, pues no, no, yo no necesito un avión, ¿verdad? Eso lo podemos hacer a un lado. Pero me han dicho algunas otras cosas que sí van de acuerdo con el propósito de Dios y no lo menosprecio. Entonces, ¿qué necesito yo para cumplir lo que se me dice? Lo que Dios ha hablado a mi vida. Necesito el Espíritu Santo. Cuando yo menosprecio lo que Dios me está diciendo, cuando yo menosprecio las promesas de Dios, las profecías que vienen de parte de Dios, hermano, entonces apago el Espíritu. No dejo que la unción del Espíritu Santo fluya en mí y dejo de ser efectivo en lo que estoy haciendo. Porque una vez más, no se trata de nuestras habilidades, porque tal vez ni tenemos muchas. Se trata de lo que Dios puede hacer por medio de su Espíritu Santo. Entonces, si nota usted, en los 3 pasos se puede rechazar, o en los 3 pasos podemos nosotros permitir que el Espíritu haga la obra en nuestras vidas. Él ha estado con nosotros desde antes que nos hiciéramos cristianos. Él ya estaba con nosotros. Vino por medio de su palabra y sopló en nuestras vidas y nos trajo paz y nos trajo gozo. Ahora quiere venir sobre nosotros, hermano, para cumplir con una función. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle ese aplauso fuerte a Cristo y póngase de pie.